Bueno, vamos a dar comienzo a la segunda parte del foro en la Fundación Libertad. Primer foro FinTech en nuestra casa, también en la ciudad de Rosario. Agradecemos a los auspiciantes y también a todos los oradores que hoy están aquí y son parte de este gran encuentro. Invitamos a Vanessa Di Troglio de REVA, por favor, a pasar al frente. También a Camilo Cristiá de LB Finanzas y a Gerardo Carroza de Sur Finanzas, por favor, al frente. Este es el panel número 5, modelos de negocios en el mundo virtual, donde vamos a tener a 3 grandes oradores representando a REVA, a LB Finanzas y también a Sur Finanzas. Bueno, vos tenías presentación, ¿no? ¿Usted tiene presentación? Sí, propuso 4. Dale, ¿querés arrancar con la presentación? Después pasamos por los otros módulos. ¿Te parece bien? Dale. Ah, bueno, va pasando. Bueno, dale. Perdón. No saca una foto. Ah, saquen. Bueno, invitamos al resto, por favor, a tomar asiento, a ubicarse en sus lugares, que vamos a iniciar la segunda etapa de este foro FinTech con grandes invitados que tenemos el día de hoy. Vamos a arrancar con Vanessa, representante de REVA, que hoy está en este panel. Bueno, Vanessa, comentanos un poco los modelos de negocios, si quiere puede usar el atril. Bueno, hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Gracias por la invitación. Espero que estén despiertos después del break y de lo que hayan tomado, así que ojalá no los aburra demasiado. Cuando estaba escuchando hace un ratito a todos los oradores que pusieron una atención y muy interesante en el mundo cripto, y recordé la presentación que habíamos armado para compartir con ustedes acerca de la evolución de lo que fue REVA desde sus inicios hasta acá. Dije, pucha, me parece que no sé si les va a interesar tanto si venían todos a escuchar hablar de cripto, de blockchain y demás. Digo, lo mío es bastante más básico. Pero bueno, después empecé a ver que hay mucha heterogeneidad entre los asistentes y dije, vamos a plantearlos de otro lugar. Todos levantaron la mano cuando preguntaron si habían operado con criptomonedas. Yo vi unas cuantas manos. ¿Todos levantaron la mano? O algunos, a ver, levantemos la mano de nuevo. ¿Quiénes operaron con criptomonedas? Ah, bueno, poco. Entonces, 1, 2, 3, 4. No se sientan tímidos los que realmente lo hayan hecho. Yo sentí que éramos muchos los que habíamos levantado la mano. Y digo, bueno, si toda esta gente le voy a contar que el foco nuestro hoy es dar préstamos personales en un clic, digo, pucha, estoy como muy atrasada a lo que vienen a escuchar. Pero, siguiendo con este pensamiento, después me di cuenta que aún habiendo levantado quizás muchos la mano, o hubiésemos levantado todos la mano, después recordé que los amigos de la municipalidad y del Estado hablaron de todo el esfuerzo que hicieron en el último año y medio en despapelizar, o sacar los papeles, dejar de emitir facturas, y digo, ¿qué distancia que hay en la sociedad? Que empezamos a hablar sobre dejar de emitir facturas para que la gente pague sus impuestos y a los 2 segundos hablábamos de criptomonedas y que el 7% de la población mundial opera con criptomonedas y que era una billetera fría, una billetera caliente, y etcétera, etcétera. Y digo, porque esa dicotomía existe, ¿sí? Y existe a nivel mundial y existe claramente en nuestro país. Y nosotros en REVA, cuando nacimos, que nacimos en un momento muy oportuno, 6 meses antes de la pandemia, tuvimos un timing muy interesante, nacimos con la idea, con el concepto de democratizar las finanzas, súper cliché, pero que es cierto, y de llevar esta educación financiera a las bases de la sociedad, a los estratos menos educados financieramente, porque definitivamente la información te hace libre, te da poder, y te permite evolucionar, y sentíamos que faltaba mucho de eso, que había mucha lejanía en general de la sociedad
con el sistema financiero tradicional. El no tradicional existió básicamente desde que tenemos todos usos de memoria. Yo tengo casi 50 años, tengo 48 y hace 25 más o menos que trabajo en el sistema, pero cuando empecé a trabajar, trabajaba en el universo de los créditos personales, de a sola firma, estos que íbamos al local, comprábamos las zapatillas en cuotas o se compraba las zapatillas en cuotas firmando un papel. Ese universo de lo financiero no tradicional y no bancario, la realidad es que siguió existiendo y sigue existiendo. Y es el universo de personas que todo lo que es banca digital y billeteras, buscamos o pensamos en incorporar al sistema, ¿sí? Para que sea todo un poco más justo, más ecuánime, que todos tengan el mismo acceso a la información y la educación, porque todos tienen que tener la posibilidad de cuidar lo que ganan, ¿sí? Preservar sus ahorros o lo poco que pueda tener a fin de mes para rentabilizar y no perder contra, por ejemplo, la inflación, que también lo charlaron antes, puedan hacerlo como los que saben hacerlo, que son los que en general tienen más acceso a la educación y a la información. Entonces, dicho todo esto, al principio sentí que iba a estar hablando de temas que podían no interesarle a nadie y después me pareció interesante poder plantear esta dicotomía, ¿sí? Y que acá está Reba como una de esas entidades que tratan que esa dicotomía o esa distancia se acerque, ¿sí? Y que empiece a no ser tal. Cuando comentaban que en Rosario, no sé si era Rosario en Santa Fe, había 400.000 personas aproximadamente que pagaban el impuesto de una manera presencial. Yo, pucha, nosotros tenemos 1 millón de cuentas en Reba, ¿sí? Y pasaron otros tantos. Y fuimos los primeros, por ejemplo, en dar una tarjeta de crédito. Fuimos los primeros también en permitirles operar dólar MEP a un clic, y lo juro que no sé si alguno de ustedes tienen Reba, fue así. Es así, y que también fuimos los primeros, también es una verdad. Hoy somos uno más de los montones, porque todos hacen lo mismo, todos hacemos lo mismo hoy. Pero empezamos como a lograr llevar y ser los primeros en un montón de cosas para este segmento de la sociedad que hoy empieza a ganar movilidad o que tenemos esperanza de que eso suceda. Bien, me fui creo que de toda la presentación, a ver si lo logro manejar, ahí está. Acá la foto que yo me peleé para que la saquen, porque yo estoy presente para que ponen la foto, pero peleaban para poner la foto. Bien, Argentina, el mundo, por supuesto, está en constante evolución y los que hacemos banca digital, aprendimos y entendemos que esta evolución es real, es minuto a minuto. Los que estamos regulados, Reba es una entidad financiera regulada. Los que estamos regulados todos los días nos despertamos con regulaciones distintas a las que tenemos que adecuarnos para seguir operando en el mercado, para operar dentro de las normas. Así que la evolución es mundial, la evolución es local, la evolución definitivamente nos impacta, nos baña todos los días y todos los días corremos un poco para estar a la altura de ese dinamismo o estar un poquito adelante de ese dinamismo pensando en qué es lo que va a necesitar la gente en esta movilidad, en esta evolución. Y hay un concepto que tiene que ver con esto de la digitalización. Cuando empezamos a trabajar sobre esto en esta industria, y todos hablábamos de la digitalización, la banca digital, los fintech, por supuesto tiene que ver con la tecnología, obvio, por supuesto que sí. Se supone que la tecnología la usamos todos para poner al servicio de la gente y hacerle la vida más fácil, y también de eso se hablaba. Y una cosa que yo entendí a lo largo de los años, yo creo que arranqué en el 2013 a trabajar en este concepto de las finanzas digitales. Lo que aprendí, no en ese momento, sino años después, era que no se trataba de poner la tecnología solamente al servicio sino de pensar distinto, ¿sí? ¿Qué significaba pensar distinto? Definitivamente, pensar las cosas, construir una propuesta de valor, armar un servicio o un producto en función de lo que definitivamente la gente espera y necesita y cómo lo entiende. Y nos dimos un par de golpazos, no tiene nada que ver con lo que estoy quizás contando, pero nos dimos un par de golpazos en ese sentido. Cuando nosotros lanzamos la app, obviamente tuvimos que hacer un onboarding digital, esto es virtual, a la distancia. Tenemos sucursales, tenemos 3, porque el grupo tenía 3 sucursales, una acá en Rosario, otra en Córdoba y otra en Buenos Aires, pero tenemos usuarios de absolutamente todo el país y usuarios que viajan incluso. Por lo tanto, era una casualidad que tuviésemos sucursal, teníamos que armar un onboarding digital. Nuestra app, Reba, es 100% digital, es nativa digital. Todos los servicios que ofrecemos están en la app.
En el onboarding pensamos un montón de maneras de la persona tiene que sacarse la foto y sacar la fotocopia, una foto del DNI, y que sonríe, que guiñe el ojo y que haga un gesto como que está vivo para entender que efectivamente es la persona la que está detrás, etcétera, etcétera, y vamos y cotejamos contra RENAPER y bla, 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 bla. Cuando fuimos a probarlo en usuarios, que es como las primeras grandes diferencias de decir, che, lo que pensaste, ¿la gente lo entiende? No. No. Llevamos a un grupo de personas a una oficina, le dijimos, bueno, dale, a ver, intentá. Nadie lograba hacer el onboarding digital. Nadie. Nadie entendía lo que le estábamos diciendo que tenía que hacer. Y eso, que fue lo primero que nos pasó, por supuesto, antes de lanzar, nos pasó muchas veces antes de lanzar un montón de productos y servicios. ¿Qué aprendimos en todo este tiempo? Por supuesto, poner al usuario en el centro significa ir a preguntarle qué es lo que quiere, qué es lo que necesita para evolucionar o para dar un próximo paso, entender, ver cómo interpreta las cosas, hacerlas en función de eso y corregir 1500 veces hasta estar seguros que efectivamente lo entienden. Y la digitalización tiene que ver con eso. Usar la tecnología al servicio de, pero poniéndonos en el lugar de la persona y poniendo a la persona en el centro de la cosa. Eso es pensar un producto digital, ¿sí? Es la persona en el centro y la tecnología al servicio de esa persona que está en el centro. Bien, de eso se trataba adaptarse, porque decía algo de adaptación en ese slide, ¿sí? Eso significa adaptarse, tener que adaptarse a ese ritmo de la persona y entenderlo y a preguntarle y adaptarse a todos los cambios que se dan todos los días. Cuando el contexto cambia, nuestra respuesta decididamente no es frenar, sino que es adaptarnos con inteligencia y empatía. En Reva transformamos la incertidumbre en soluciones reales. Esto parece también una frase, pero es todo lo que les vengo contando, ¿sí? Nosotros nunca frenamos, jamás frenamos. Les voy a contar otra historia, que hablaron de cripto. Nosotros también nos metimos en el mundo cripto. Hace, ¿cuántos años? Creo que 4, Vicky, hicimos la campaña. Ok, 4 años. 4 años nosotros hicimos una alianza con una plataforma porque queríamos ponerla a disposición de los usuarios que empiecen a familiarizarse con las criptomonedas, que era una nueva manera de insertarlos en las finanzas. Bueno, ya los habíamos metido en el mundo del dólar MEP, que también era como, wow, ¿cómo decirle que compras dólar, pero que es bolsa, no es bolsa? Y lo habíamos logrado, pero faltaba un montón más. Entonces nos metimos en el mundo cripto, hicimos una alianza, un laburo, esfuerzo enorme de trabajo, mucho trabajo. Por supuesto, todo conversado con el Banco Central, porque en realidad nosotros lo hacíamos en un ecosistema cerrado. Esto es acá, es chiquito, es entre nuestros usuarios. Los usuarios no van a poder transferir, van a comprar y vender en este ecosistema. Como no estaba normado, no estaba regulado, queríamos darle ese contexto de seguridad al Banco Central y también a nuestros usuarios. Nosotros entendimos ya en ese momento que Reva era como la app financiera que era la primera en. Y después los usuarios tal vez aprenden solos, crecen y vuelan. O después somos el cariño que nos tienen y empiezan a tomar otras billeteras, otras apps y tienen 25 en el teléfono. Pero éramos como la primera tal vez en el teléfono. Entonces queríamos también ser los primeros en poder acompañarlos en el universo cripto. Y lo hicimos. Y empezamos. Y una campaña hermosa que nunca salió, jamás la pudimos difundir, porque después de un hecho que sucedió con otra entidad del sistema muy, muy grande, hizo que el Banco Central dijera, no, muchachos, ¿qué están haciendo? Esto no se puede hacer. Y nosotros estábamos haciéndolo, despacio, tranquilos, sí, silenciosamente, con la veña del Central, con una campaña que estábamos en 2 segundos de lanzarla y dijeron, no, muchachos, no. Esto no puede ser. Tuvimos que tirar la campaña, la tenemos guardada, archivada, tuvimos que sacar el producto de la app y tuvimos que seguir reinventándonos, porque era como el producto estrella en ese momento, estábamos dándole algo innovador. Era, ¿qué más en ese momento? No había, en ese momento creo que era como lo más innovador y caliente del momento, y nosotros habíamos logrado casi ser los primeros y no fuimos ni los últimos, en definitiva, porque nunca llegamos casi a nacer. Y eso fue también esta búsqueda de adaptación, ¿sí? Y de salir a buscarle valor. Entonces, ¿qué otra cosa le podemos seguir ofreciendo a la gente, a nuestros usuarios, para que nos sigan eligiendo? Porque además, van a contarle mis compañeros, en esta carrera de que nos elijan, tenemos que todos los días tratar de sumarle valor, porque todos los días hay cosas nuevas. Entonces, en aquel momento considerábamos que era para sumarle valor a nuestra app, para fidelizar a los usuarios, para hacer
introducirlos a este mundo de la cripto y que después quizás crezcan solos, y no logramos hacerlos por este motivo y tuvimos que salir a la carrera a reinventarnos. Y también nos pasó cuando nacimos, que a los 6 meses salió la pandemia, dijimos, uy, ¿cómo nos reinventamos en esta? Y todos nos reinventamos todo el tiempo. Esta es nuestra app. Esta es nuestra app hoy, ¿sí? O no, ni siquiera es hoy esta app, porque creo que desde que lanzamos en el 2019, en julio del 2019, cumplimos 6 años, tuvimos por lo menos 10 tipos de home distintas. Ya pasamos por 10 formas distintas de darle la bienvenida a los usuarios. Así que esta home que ustedes ven acá también se va adaptando a la adecuación de los productos, a qué producto prioriza el usuario en determinado momento. El año pasado y el anterior, claramente el foco estaba en dolarizar, invertir, comprar dólar, plazo fijo, tasa 1000, tasa 20. Hoy el foco no es este, hoy el foco de nuestros segmentos, del segmento que les contaba antes de que iba a hacer la fila para pagar la boleta de servicio con plata en un lugar físico de pago, hoy es el préstamo personal. Por diferentes circunstancias, porque la economía un poco está compleja, los bolsillos de las personas que tienen menos poder adquisitivo está más castigado. Entonces el año pasado eran las inversiones, el anterior también, este año son los préstamos, la tarjeta y los préstamos personales. Entonces tenés que salir a estar también a la vanguardia o hacérselo fácil al usuario para que pueda obtener aquello que efectivamente necesita, que hoy es una ayuda económica, un salvavidas, una manera de poder salir adelante y esperar que todo se vaya más o menos equilibrando, ¿sí? Bien, entonces les contaba que hoy el foco tiene que ver con el acceso a los préstamos y a lo que nosotros llamamos adelantos y créditos de consumo, que son financiaciones en comercios, de nuevo. Yo tenía 20 y empecé con créditos de consumo, tengo 48 y estoy hablando de créditos de consumo, ¿sí? Es decir, de nuevo, está todo digital, la gente lo puede ver en la app, aprieta un botón y lo obtiene, aprieta un botón y lo paga, pero sigue utilizando créditos de consumo en un comercio, compra la heladera, en cuotas. Y no con la tarjeta, prefiere hacerlo todavía un grupo de la sociedad con un crédito personal. Entonces nosotros decididamente tenemos en nuestra app todos los servicios, hoy con foco de préstamos. Préstamos personales, adelantos, que son préstamos muy chiquitos, créditos de consumo con alianzas con establecimientos, en donde la gente se siente confiada a comprar y a financiar. ¿Por qué prestamos? Lo que estamos diciendo es un poco más de lo que ya les estaba contando. Esta fue nuestra evolución para que, fíjense, es como Argentina, el país, lo que sucedió. Mayo 2024 empezamos a habilitar estas líneas de crédito. Ahí ven cómo fue la evolución. Es así, esto no es mentira, les juro, que es el crecimiento exponencial. ¿Estamos contentos? Sí, es un síntoma de que algo pasa también, ¿no? Es todo junto. Y nosotros, como entidad financiera, como app digital, como servicio al usuario, también tenemos que hacer un montón de cosas para que esto sea sano, porque esto tiene que ser sostenible. Tenemos 6 años operando el sistema, el grupo Transatlántica tiene más de 50 en Argentina, con lo cual queremos seguir existiendo muchos años más. Por lo tanto, esto tiene que seguir así, pero por supuesto cuidado, porque si no, lo que crece no sanamente termina mal también. Y eso es un desafío que lo tenemos claro y trabajamos todos los días para eso. ¿Qué se viene? Nada, chicos, ahí voy terminando, seguir esto de adaptarnos a lo que nuestro usuario nos pide, a lo que la mayoría de la sociedad en Argentina está necesitando hoy, llevándole, como hablaban hoy, de educación financiera a nuestros usuarios. Hacemos mucho trabajo con nuestros blogs, con las comunicaciones, con alianzas, en nuestras redes, de poder explicar qué es lo más básico de un plazo fijo, qué es dólar MEP, qué es un CDR, qué es todo lo que es una cripto, ¿sí? Para que la gente pueda, a partir de la educación, decidir qué es lo que quiere, qué es lo que conviene, porque también, como decía Yashi, nosotros no vamos a decirles qué es lo que deben. Lo que vamos a mostrarles son las posibilidades que tiene, de qué manera, de qué se trata, y que cada uno pueda elegir en virtud de lo que necesita y lo que cree que puede hacer. Bien. Gracias.
Bueno, muchas gracias Vanessa por tu ponencia. Vamos a seguir con LB Finanzas. Vamos con Camilo Cristiá, por favor. Sí. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bueno, mi nombre es Camilo, soy el CEO y uno de los fundadores de LB Finanzas, una billetera que bueno, ofrecemos servicios para tanto retail, o sea, la parte minorista, como empresas y también una parte de OTC institucional. Mi idea es contar un poco nosotros cómo fue el inicio de la fundación de la empresa y sobre todo cómo era el mercado en ese momento. Voy a usar la empresa como un ejemplo más que como una parte de la historia. Nosotros no somos importantes, pero capaz lo importante es que se lleven, sé que hay muchos chicos jóvenes y capaz con alguno que tiene ganas de emprender, que se lleven un poco cómo fue ese recorrido y cómo de ese recorrido lo que fue pasando en el mercado para después ver cómo el mercado puede verse más adelante, porque un poco la moraleja de toda la historia, se las adelanto, hago el spoiler, va a ser que capaz cuando estás emprendiendo y sobre todo por primera vez, más importante que ser un genio, que yo no creo serlo, pero bueno, a mi empresa le fue bien, creo que la clave es saber haber leído, leer cuál es el mercado y cuál es dónde va, a qué dirección va para poder subirte a esa ola y sin saber surfear, por lo menos llegar a la playa. Entonces, un poco va a ser sobre eso. Después, obviamente, cualquier pregunta, creo que hay un momento para preguntas. Cualquier pregunta, encantado de responderlas. Bueno, nosotros arrancamos la empresa yo junto con mis socios, tenía 20 años cuando la arrancamos, mis socios también. Habíamos estudiado informática acá en el Politécnico, acá cerca. Y después sí, estudié economía. Entonces, entre economía e informática, un poco el resultado natural es las criptomonedas, sobre todo Bitcoin. Yo, cuando arrancó Bitcoin muy joven quise invertir, a 13 años, pero no tenía un mango, entonces bueno, lo vi pasar ahí, pero en 2017 que valía $3.000 y estaba subiendo de a 1.000 por semana, dijimos este mercado es buenísimo, esto es el futuro, esto es lo que en 10 años no va a existir otra cosa que no sea esto. Obviamente en 10 años siguen existiendo un montón, van a seguir existiendo un montón de cosas que no sea eso, pero veíamos como ahí un potencial enorme. Y como pudimos intentamos empezar una empresa porque ¿qué pasaba? Le decía a mi viejo, che viejo, hay que invertir, hay que comprar Bitcoin, boludo, es la que viene, es la que va. Bueno, sí, vamos a hacerlo. Cuando quiero abrir la cuenta, me voy a nombrar competidores, porque en ese momento funcionaba mal, pero ahora funcionan muy bien. Pero bueno, cuando había 3 competidores, tres empresas en Argentina que podías comprar criptomonedas, y era, la verdad, 2 semanas para abrirte la cuenta, 2 semanas capaz para que querías tener una transferencia, no estaban los muchachos del BIN, del COINAC, perdón, para acreditar transferencia por API, era todo, la verdad que era muy, muy lento, la experiencia era mala, y al final del día, que esto es lo más importante de la charla capaz, las comisiones eran muy caras. Vos en el pleno bull market pagabas un 20-25% por comprar Bitcoin. Piensen cuánto pagan, capaz si alguien compró el Bitcoin hoy, o si compraron alguna acción, o cualquier tipo de activo financiero, si pagan el 1, el 2%, están pagando capaz en mercado, si compran volumen están pagando un 30 basis, o sea, 0,3%. En ese momento se paga el 20-25%, una locura. ¿Qué pasaba? Había poca competencia, una demanda total, entonces, bueno, el mercado se ajusta de esa forma, ¿no? El servicio era malo y los precios eran caros. ¿Qué dijimos? Che, de alguna forma u otra, si trabajo al 4 o 5%, el negocio me funciona, y con la demanda que hay y con lo único que tengo que hacer es lograr responder el soporte. Tipo, nosotros dijimos, nosotros hacemos algo que la gente pueda comprar Bitcoin, pagando un 5% de comisión en vez de un 20%. Y encima le respondo los mensajes y le abro la cuenta en menos de 24 horas, me tiene que ir bien. Si el resto demora 2 semanas en hacer cualquier cosa y encima te cobra más caro. Entonces, bueno, en esa dinámica sacamos como pudimos un primer servicio donde por WhatsApp, porque no teníamos ni para pagar un programador, un servicio donde te compramos y vendemos Bitcoin más barato de lo que hacen los competidores y con un nivel de atención que era el que nosotros podíamos dar, pero bueno, era un nivel en el momento, capaz no el mejor, pero en el momento. Y eso empezó de a poco, fuimos creciendo, haciendo las primeras operaciones, obviamente con un montón de errores, pudimos pagar los primeros programadores, hicimos la primera plataforma que hoy ya me da vergüenza ajena mostrarla, pero era muy, muy básica, pero servía para eso, entonces ya empezamos a hacer la parte tech, la parte de finanzas, una fintech. Y bueno, el proceso fue llevando con golpes y errores, pero cuál era la magia al final? Porque o sea, yo estudié informática, pero no sé programar, y estaba en segundo año de economía, o sea que tampoco de economía no era ningún genio. Que el mercado nos empujaba, que gracias a
un mercado creciente, una demanda constante y creciente, todos los errores y desaciertos que podíamos cometer, y algunos aciertos hemos tenido también, pero todo eso se iba diluyendo en una gran ola que te iba llevando para algún lado y que vos, si sabías más o menos leerlo y posicionarte, te daba un éxito total. Hoy, si yo le tuviese que recomendar a alguien poner un exchange de criptomonedas en 2025, le digo, vos sos Steve Jobs porque si no lo hagas. Porque no hay ningún tipo de chance que con los requisitos y las dificultades y los precios que hay hoy de competitividad y los competidores, que vos te vaya bien a menos que tenga un montón de plata y una gran visión. O sea, las dos cosas, ni siquiera una sola. En ese momento nosotros no teníamos ni una gran visión ni un montón de plata, pero nos fue relativamente bien porque el mercado nos empujó. Entonces, todo ese proceso, obviamente 5% de comisión cobramos, no sé, en 2018, en 2019 ya empezamos a cobrar 4, en 2020 empezamos a cobrar 3 y así a hoy que cobramos, literalmente a veces hacemos operaciones por 10 basis, o sea 0,1% y le hacemos igual a la operación. O sea, fíjense cómo los márgenes se fueron achicando en la medida que los competidores fueron acrecentándose. Si no fuese por una revolución del Banco Central, Reva y un montón de apps bancarias ofrecerían criptomonedas. O sea, imagínense la cantidad de competidores que va a haber de acá a 5 años, donde vos puedas, hasta la app del Coto va a poder comprar Bitcoin capaz. Entonces, ese cambio de pasar que había 3 a hoy hay 20 y en 10 años va a haber 100 probablemente, o capaz se vuelva a achicar la cantidad de competidores juntándose menos, pero igualmente van a tener que necesariamente mantener un spread bajo y unas comisiones bajas, porque saben que la amenaza de que aparezcan nuevos está. Entonces, a la medida que esté eso, más o menos el mercado se va a acomodar. Entonces, un poco la reflexión es, y esto ha pasado, lo digo en criptomonedas porque lo viví desde que estaba el pico máximo, cuando demanda y oferta no se podían encontrar, pico máximo en 25% de comisión, a hoy que estamos en probablemente ya acercándonos a una comisión normal que se cobra acá en Argentina y en el mundo. Pero pasó en literalmente un montón de otros productos. Nosotros ofrecemos ahora acciones, después de eso fue todo un recorrido, pero pasamos a ofrecer un montón de funcionalidades de billetera, CB corta U, pago de servicios, tarjeta. Ahora ofrecemos también acciones, somos ALIC, entonces podemos ofrecer acciones de Estados Unidos y de Argentina. Y en todos los productos, nosotros obviamente llegamos a algunos más tarde que otros, porque nosotros empezamos como criptomonedas y después fuimos agregándolos, pero en todos los productos se notó y se nota este proceso en el cual vos, si entrás muy temprano, tenés como un montón, siendo muy malo podés lograr algo, y en la medida que empezás a entrar cada vez más tarde, es más difícil. Si alguien viene y me pregunta, che, ¿pongo una billetera? Yo digo, ¿20, 25? O sea, a menos que tenga, no sé, es una telco y tenga ya 3 millones de usuarios por dedicarte a eso, no te va a ir bien. O tengas una visión y seas un genio en algo que es muy difícil y muy raro. Entonces, un poco apuntando al público joven y ojalá emprendedor, les digo, es una de las claves para emprender y unas claves de esta perspectiva de mercado y demás, es encontrar cuál es ese mercado que yo siendo un choto me puede ir relativamente bien y cubra mis defectos y me ayuda a crecer para lograr llegar a cierta posición donde hoy nosotros sacamos un producto y yo no estoy buscando esperando ganar el 25%, con acciones cobramos 30 basis points, o sea, 0,3%, pero yo digo, como tengo una base de clientes, tengo un flujo de negocio y demás, ya con eso me va bien. Pero cuando arrancaba, yo laburaba por eso, yo no me servía el negocio claramente. Tenía que tener margen más grandes. Entonces un poco es la reflexión en finanzas, que estoy seguro que lo hay, yo hoy no sé cuál es, porque capaz ya no lo estoy buscando, pero un poco la reflexión es cuál será el próximo, y de acá a 5 años, cuál es ese, porque estoy seguro que existe, es simplemente una cuestión de encontrarlo, capaz hay que ser más joven, hay que tener más hambre, pero, o no, capaz no hay que ser joven y simplemente hay que tener más visión, pero encontrar cuál es ese próximo gran, capaz es Reva con los créditos, puede ser un gran nuevo mercado que creo que sin lugar a dudas es explorar, créditos personales. La respuesta, lamentablemente, la perspectiva que tengo es, estoy seguro que hay muchos que se terminaron, que el mercado va a tender a consolidarse en menos actores, o que vas a requerir hacer, sobre todo en la parte minorista, vas a requerir hacer ciertos ajustes para acostumbrarte a un negocio de volumen y no de márgenes, como era antes en criptomonedas, y como era antes en muchas otras, por el negocio, por ejemplo, de dólar, cuando hubo cepo o no hubo cepo, con dólar MEP o dólar bancario o dólar cripto, que es más o menos lo mismo que dólar MEP, simplemente usando alguna stablecoin en el medio, también eran negocios de márgenes mucho más grandes y en la medida que Mercado Pago, Reva y un montón de competidores, y prácticamente hoy es raro una app de finanzas en Argentina más o menos decente que no te deje comprar y vender algún tipo de dólar, es muy raro, eso necesariamente achicó los márgenes. Entonces vos me decís, che, quiero poner una app para comprar y vender dólar fácil, y digo, mirá,
hay varias que hasta tienen el nombre dólar tanto, entonces no sé si hay tanto margen en eso. Capaz la magia, la perspectiva es el servicio, de dejar de buscar algo solamente tech, porque capaz muchos fuimos al sesgo de con una app lo soluciono y listo, y la clave es encontrar un servicio más allá de la parte tech y que la parte tech acompañe la parte financiera, pero también haya una persona atrás o una inteligencia artificial o lo que sea atrás ayudando al usuario y no sea solamente que se baje la app y opere. Capaz es un segundo completamente distinto, no es el minorista. Capaz es un producto de dentro de la banca minorista, digo banca minorista, pero hablo de cualquier servicio financiero atendido a minoristas. Capaz es un producto que alguien tiene que ver, que me parece que hoy está pecando un poco el ecosistema de poco innovador en ese sentido. A veces veo muchas apps que hacen más o menos lo mismo que hace la del lado, que surgen nuevas y yo digo, che, esto no le va a ir bien y en 2 años están cerrando o en 6 meses están cerrando porque es fácil construirlo hoy al no necesitar tantos programadores, no son tan caros y al haber un montón de infraestructura ya de base, de API para vos conectarte. Entonces, el llegar a tener la app es fácil, el problema es después vendérsela a alguien que te quiera pagar. Entonces, en ese desafío es para mí la clave que hay que encontrar, y acá intento llamar a los emprendedores que quieran hacer, encontrar la vuelta de, che, ¿cuál es la perspectiva, cuál es el próximo gran salto y qué va a innovar en las finanzas? Porque claramente va a haber, hay empresas consolidadas, más o menos, yo quiero creer que LB es una de ellas, pero hay muchas empresas consolidadas en Argentina donde van a seguir por un camino de intentar tener lo que ya está y intentar sacar el mayor jugo y demás. Pero como en su momento nosotros lo fuimos y por eso pudimos consolidarlo en algún sentido, que empezamos con algo completamente distinto, que era hacer criptomonedas, y hoy vendemos acciones y podés pagar con una tarjeta, ese salto, esa beta para que las nuevas empresas aparezcan y al final del día, si el mercado te paga 25% de comisión, es porque tu servicio, en algún sentido, vale 25% de comisión. Después van a bajar porque el mercado no quiere pagarte más de eso porque hay un montón de competidores. Pero en ese sentido que el mercado te lo pague es porque vos estás ofreciendo un gran valor a la sociedad, haciendo algo muy difícil o muy raro que el resto no puede hacer. Porque de alguna forma u otra, en 2015, 2016, 2017, cuando arrancamos nosotros, muy poca gente podía hacer lo que unos pibes pudimos hacer. Capaz porque no querían, porque no los dejaban, por un montón de variables, pero después, ahora sí, un montón de gente lo quiere hacer, entonces es más barato. Entonces, bueno, para ir cerrando, es un poco la reflexión. Me encantaría decirles cuál es la clave de ese éxito. Ojalá alguno lo encuentre. Capaz no la haya, siempre pienso que la hay, pero es difícil de encontrar. Pero saber que los servicios tradicionales que hoy ya existen se han achicado los márgenes, que al final del día es bueno para todos los consumidores. Todos queremos márgenes más chicos, porque vos cuando vas a consumir no querés pagar mucha comisión, querés comprar la manzana lo más parecido al costo posible, pero ese margen lo determina el mercado. Entonces, en un montón de servicios yo noto una saturación muy grande, bueno, lo dijo la colega también de Reba, de esto que hay un montón de apps que hacen un montón de cosas muy parecidas. ¿Cuál será esa perspectiva de los próximos 10 años? ¿Cuál será la app o la cosa distinta que hay que hacer para que no seamos todos iguales, ¿no? Bueno, la reflexión. Bueno, agradecemos a Camilo Cristia de LB Finanzas e invitamos a Gerardo Carroza, vicepresidente de Surfinanzas. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, mi nombre es Gerardo Carroza. Un poco lo que le quiero contar es la historia de la empresa también, al igual que mis partners en el panel. Y el título es de lo tradicional a lo digital, porque nosotros empezamos siendo un proveedor de préstamo no financiero del BCRA. O sea, hacíamos todo lo tradicional. Te dábamos un préstamo personal, te descontábamos cheques, te dábamos un préstamo comercial, lanzábamos préstamo pyme, dábamos préstamo jubilado. Todo eso en una Argentina en donde la inflación galopaba y de repente vos estabas prestando el 80 y terminabas de dar el crédito y te convenía dar esa plata y ponerle un plazo fijo que estaba al 85. Y peleando con la mora, nos ha pasado en la última etapa de esa historia, tener una mora alta en primera cuota. O sea, en la primera cuota teníamos una mora del 20%, 25%, con lo cual la gente estaba tan ahogada que venía a Surfinanzas o iba a otro proveedor no financiero para tapar sus necesidades. Y realmente eso nos preocupó mucho, sobre todo al accionista, Ariel Vallejo. Y un día viene Ariel Vallejo, me acuerdo que estábamos reunidos, y dice, bueno, el camino es la billetera digital. ¿Y eso qué es? Imagínate, yo tengo
60 años, cuando empecé a trabajar empecé con una máquina de escribir Olivetti, después cuando llegó el fax, para mí era revolucionario. Digo, ¿qué es una billetera? Sí, el camino es la billetera digital, porque había leído una encuesta en donde decía que en el margen de edad de 25 a 34 años, el 75% usaba billetera digital, el 73% tenía más de 2 billeteras y el 65% lo único que le importaba era tener el rendimiento y la comodidad. Bueno, empezamos a hacer una PCP, empezamos a trabajar con eso, invertimos en tecnología y dijimos, bueno, vamos a empezar, pero vamos a empezar con la parte de comercio, para atender a los comercios y después vamos a ampliar el negocio a lo que es persona humana. Sembramos y cuando fuimos a cosechar nos cayó granizo. La app no funcionaba, bueno, no nos dimos por vencido, se siguió desarrollando y se lanzó una billetera para atender a los comercios de la zona sur en principio y después nos fuimos ampliando. Quedábamos algunos servicios que eran diferenciales. Nosotros, por la actividad no tradicional, teníamos sucursales. Entonces le dábamos al comercio la posibilidad de disponer de todo su saldo en la sucursal de Surfinanzas, cosa que no hacía nadie. Además de todas las soluciones de cobranza. Los que son futboleros nos conocen que estamos muy metidos en el fútbol y empezamos a sponsorear algunos clubes. Y a partir de ahí, en este camino de lo digital que uno lo va recorriendo y nunca termina de terminar, ¿no? Porque es, valga la redundancia, porque siempre aparecen cosas nuevas, los clubes nos dicen, mirá, tenemos ciertas necesidades que no podemos atender. El ingreso de los clubes es el derecho televisivo y el derecho de los sponsors, y no siempre eso le tapa todas las necesidades. Y los empezamos a atender con adelanto de las tarjetas de crédito de las cuotas sociales, para que pudieran atender a las nóminas salariales, que es el principal problema que tienen. Es un gremio bastante complicado y muchos clubes tenían ese problema. Y sentándonos ahí, hablando con varias dirigencias, se da la casualidad de que muchos de los clubes que nosotros sponsoreábamos cambiaron la dirigencia. Ningún presidente siguió. Racing, Banfield, y todos nos explicaban el gran problema que tenían con la falta de socios. Entonces dijimos ahí, bueno, vayamos a hacer una app para persona humana y darle beneficios a los socios de clubes. Que el club cobre todo lo que tenga que cobrar, pero nosotros, al que es socio y tenga la app de Surfinanzas, le vamos a dar un descuento, le vamos a llegar una cuota, o ayudar a aquellos que son morosos y realmente quieren volver a ser parte del club. Y desarrollamos una app que sale ahora en septiembre, hicimos un acuerdo con Mastercard, que es en la que vamos a lanzar una tarjeta recargable y una tarjeta de crédito. La tarjeta de crédito no es recargable, es con margen crediticio como en un banco, y además de dar ciertos beneficios. O sea, va a haber beneficios generales para todos, que ya lo van a ver, va a haber un club de beneficios, los que estén en la costa de este año veraneando no solo lo van a ver, sino que seguramente lo van a disfrutar, y a su vez empezar a generar una comunidad con cada uno de los clubes. Es decir, cada club puede tener su grupo afinidad, que es una historia que ya la han usado, lo han hecho muchas tarjetas de crédito, pero esto es en un entorno diferente. Es en el entorno de una empresa que te está ayudando a tu club y que te está ayudando a vos a ser parte de esa comunidad. Ese sentido de pertenencia lo estamos replicando con algunas instituciones educativas también. Y la verdad que estamos avanzando muy bien en un negocio, en un sector en donde para mí no hay límites, es algo indefinido. Y la característica que tiene, esto es desde mi experiencia, es que es un sector que siempre lleva a la excelencia. Porque no solo tenés que invertir en lo tecnológico, juega mucho lo creativo, juega mucho el servicio que vos puedas dar. Y en eso es una de las cosas que tenemos claro en Surfinanzas. Vos hoy en Surfinanzas llamás y te atiende una persona, te atiende un ejecutivo de cuenta. Todavía eso lo podemos hacer y eso está muy bueno y eso es algo que valoran muchísimo. Entonces, el lanzamiento que vamos a hacer en septiembre va a ser con mucho ruido, no lo voy a decir porque es una sorpresa que creo que van a disfrutar, inclusive le digo, lo van a disfrutar en el verano. Y estamos ahí, creciendo. Y el fútbol nos ha abierto muchas puertas. De hecho, no solo terminamos sponsoreando clubes, somos sponsor de la Liga Nacional del Fútbol Nacional y nos han pedido ser sponsor del Consejo Federal, que es una liga que juegan todos los clubes del interior, que están un poco olvidados, aunque parezca mentira en esta Argentina,
son clubes que no cobran derecho de televisación, que no cobran, y que lo que vamos a hacer es tareas conjuntas para expandir la marca por todo el país. Un dato muy importante es que nosotros no trabajamos con la base de datos ni del club ni de la institución educativa con la que hagamos un acuerdo. Eso lo maneja el club o lo maneja la institución. Nosotros hacemos acciones en conjunta. Resguardamos, en ese sentido, resguardamos la confidencialidad de datos de la persona que le dio la confianza al club de dejarlos ahí. Entonces, es una acción que estamos haciendo de manera coordinada, de manera, pienso que ordenada, y que realmente nos damos cuenta de la necesidad que tienen, sobre todo en el interior, de contar con un medio, de contar con algo que los identifique, inclusive con el club, porque la posibilidad que tiene un club que realmente logre cierta cantidad, o que logremos cierta cantidad de adherentes, es la de hacer el grupo afinidad, o sea, una tarjeta en la que el club elige el logo que va a tener su socio en su tarjeta, que puede ser el jugador ídolo del club, la cancha, una foto de la ciudad. Entonces, es lograr un sentido de pertenencia, y yo creo que es a lo que avanza todo este mundo digital, a que sea una pertenencia. Yo creo que antes, en el mundo tradicional, vos atendías una necesidad, dabas un crédito o lo que fuera. Hoy, todo esto digital, toda esta comodidad que vos tenés de, servicios como todos, de poder consultar el mercado de capitales, de poder hacer un fondo común a través de una app, ya te hace que forme parte de tu vida, que forme parte de tu rutina y que evidentemente haga que la gente pueda tener una mejor calidad de vida, porque no tiene que estar preocupándose por ir y desde donde está puede hacer lo que quiera hacer a nivel financiero o a nivel personal. Así que bueno, un poco esa es la historia de Surfinanzas y espero verlos pronto de nuevo. Hasta luego. Agradecemos a Gerardo Carroza, vicepresidente de Surfinanzas, y abrimos también ahora preguntas o alguna consulta que alguno de los integrantes quiera hacer. Recuerdo también que después del último panel tenemos un cóctel donde también podremos hacer un poco de networking con todos los exponentes. Bueno, le agradecemos mucho, Gerardo, Camilo, Vanessa, gran panel.